Un hombre lee el Evangelio a tres analfabetos aislados por una inundación. Al terminar el relato, ellos repiten la historia. Pero Borges no escribe un milagro. Borges escribe una crucifixión. Muy buenas tardes. Mariela los saluda desde Buenos Aires, Argentina, octubre de 2025. Hace unos días me topé con un libro llamado Veo a Satán caer como el relámpago, del filósofo francés René Girard. René Girard, contemporáneo, nacido en 1923 y fallecido hace muy poquito, en 1925, dedicó todo su trabajo al estudio de cómo las sociedades canalizan la violencia de manera colectiva sobre una víctima como forma de redistribuir el conflicto interno y preservar en cierta medida esa cohesión del grupo, de esta manera desactivando la violencia que podría generarse entre sus miembros. Dedicó gran parte de su vida al estudio de los ritos sacrificiales en sociedades ancestrales o arcaicas. A veces ese sacrificio, como veremos más adelante, ocurría en momentos de crisis o en otras en forma de ritual y preventiva. Cuando yo iba por la página 20, más o menos, aproximadamente, 20-30, automáticamente pensé en el cuento El Evangelio según Marcos, de Borges, publicado en 1970 en el informe de Brody. Y después de leer a Borges, y habiendo finalizado ya a Girard, hay una pregunta que queda resonando de manera inevitable. ¿Realmente hemos dejado atrás este comportamiento como sociedad? Vamos a un breve resumen del cuento, antes de adentrarnos en la parte del marco más teórico, que es a donde me interesa llegar. El cuento describe brevemente un momento en la vida de Spinoza, un joven estudiante que es invitado a pasar unos días en una estancia en Junín, principios del siglo XX, junto a su primo Daniel. Intempestivamente, Daniel tiene que realizar un viaje y Spinoza decide no acompañarlo y quedarse en la estancia. En algún momento de esa estadía comienza a llover, pero comienza a llover una lluvia que no cesa. Y esta lluvia deviene en inundaciones, muerte de animales de la estancia y queda aislado junto con el capataz de la estancia y sus dos hijos, los Gutre. Capataz, el padre, Gutre, un hijo y una hija, según dice el texto, de dudosa procedencia. A medida que avanza el texto y la situación no cambia en cuanto a las inundaciones y el aislamiento, ellos se ven forzados a convivir. Entonces, Spinoza encuentra una Biblia en inglés en la estancia que pertenecía a los antepasados de los Gutre, implicando en el texto que detrás de esa Biblia había una historia. Los Gutre habían sido
emigrantes escoceses que se habían instalado en el país y con el curso del tiempo, con el devenir del tiempo, se habían ido cruzando también con los indios pampas y habían ido adquiriendo también en parte sus supersticiones. Y desde ese momento que habían arribado sus antepasados hasta el momento presente de la narración, habían devenido en analfabetos. No sabían leer ni escribir. Entonces Spinoza empieza a leerles el Evangelio según Marcos o según San Marcos, si queremos tomarlo desde el marco más religioso. Hago una digresión en este punto y quiero hacer foco en el hecho de que este video o este análisis mm, es, es, es en cierta medida indistinto de nuestra postura respecto del Evangelio. Podemos ser creyentes, podemos ser agnósticos, podemos ser ateos, pero todos sabemos que estamos en el año 2025 y que en cierta manera ese relato bíblico marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Cierro esa digresión para que podamos tomarlo o como nuestra Biblia de cabecera o como un relato histórico. Bien, ¿qué sucede? Spinoza les lee el Evangelio según Marcos. Sabemos que el Evangelio según Marcos es parte de los tres evangelios sinópticos, ¿no? Junto con Lucas y con Mateo, perdón, y parte también de los cuatro evangelios que conforman el Nuevo Testamento, al cual se sumaría el Evangelio según Juan, según San Juan, pero que tiene como otra perspectiva más teológica y menos narrativa. Yo creo que Borges elige a Marcos o a San Marcos porque es el evangelio más breve y en el que muestra a un Jesucristo mucho más humano, un Jesucristo sufriente, un Jesucristo que viene a eso que viene, que es justamente a consumar el sacrificio para salvar a la humanidad. Entonces, ¿qué sucede? Los Gutre escuchan todo el relato y al final del cuento queda implícito que lo que hacen es ejecutar en forma literal lo que les ha narrado Spinoza, el personaje principal, el protagonista del cuento, crucificándolo. Ahora bien, me gustaría marcar, antes de adentrarme en Girard directamente y en su teoría, un punto importante en el cuento, que podría pasar desapercibido, pero me gustaría marcarlo. Aparece en la presentación de los personajes, cuando habla del protagonista Baltasar Espinosa, e indica que Baltasar Espinosa había sido instruido en la doctrina de Spencer, de Herbert Spencer, por parte de su padre, que como todos los señores de esa época, era un libre pensador. ¿Qué implica esto para el texto? Esto implica mucho. Esto implica que abre este universo donde se considera que hay seres más, o sea, seres superiores y seres inferiores, seres fuertes y seres débiles. Y esto nos lo podemos asociar también a la teoría de Darwin, la teoría evolucionista de Darwin. La diferencia entre ambos, son contemporáneos, por cierto, son contemporáneos, se leen mutuamente, es que Darwin lo hace desde una perspectiva de la biología y Spencer lo hace más desde la sociología. Y esto deja implícito que en una sociedad hay fuertes y hay débiles.
Y esta idea de la supervivencia del más apto, que por cierto asociamos a Darwin, pero es una idea original de Spencer, es real. Al menos en ese momento, solo en ese momento. Bien, y esto, traído al cuento, nos lleva a esta idea de que si contemplamos, ¿cómo decirlo? Los seres o las personas más fuertes y las más débiles, contemplando lo que tenemos hasta acá, ¿no? Los Gutre, analfabetos, y Spinoza, un joven acomodado, un joven estudiante, un intelectual que hablaba inglés, porque de hecho la Biblia, al estar en inglés, él la va leyendo en español, por lo cual tenemos una idea de su intelectualidad. Podría parecer, a primera vista, el más adaptado de todos ellos, en un mundo donde su intelectualidad podría posicionarse sobre el analfabetismo justamente de los Guthrie en el cuento. Pero, paradójicamente, esta intelectualidad, que en el mundo de ese momento le daría un carácter de superioridad, en este grupo de cuatro que queda aislado, lo transforma en un distinto. Y es justamente esa característica de distinto lo que lo torna en un objeto de persecución y de víctima perfecta para el sacrificio en ese grupo de cuatro. Ahora bien, ¿de qué hablamos cuando hablamos de sacrificio? Podría decir que justo acá es donde a mí me interesa particularmente la lectura de este cuento. Todo esto llevado por Girard, no por Borges, porque encuentro a Girard y me trae a Borges, a este cuento muy presente, me trae justamente esta idea de que este cuento podría ser leído como en una posible lectura en Misenabim, donde el texto se pliega sobre sí mismo y el sacrificio se repite. Más adelante voy a explicar un poquito esta idea de la estructura en Misenabim, la estructura especular. Vamos entonces hacia lo que es Girard y justamente esta idea del sacrificio de la que hablamos antes, como mantenimiento de un orden social, de una estructura, y la teoría del mecanismo del chivo expiatorio. ¿Por qué es importante? Porque Girard, en todo su trabajo, marca una gran diferencia entre las víctimas y el rol que ocupaban en las sociedades ancestrales o arcaicas y el rol que ocupa el Cristo bíblico como víctima, que no es el mismo. Viene a marcar una diferencia rotunda. Como dijimos, en las sociedades arcaicas o ancestrales, cualquier amenaza de desorden colectivo o de caos, o tal vez ante una catástrofe, generaba que se eligiera una víctima en forma unánime para sacrificarla. Era un sacrificio colectivo sobre una víctima que no tenía ni voz ni agencia. Siempre hubo en el pasado sacrificios, pero no siempre fueron humanos. Algunas veces fueron de animales y algunas otras veces, perdón, incluso también vegetales. Si nos remontamos un poco a la historia de Caín y Abel y bueno, un poco más atrás.
Pero en estas sociedades arcaicas, la elección de la víctima era generalmente posicionada sobre aquellos que se los percibía como los más débiles, los que tenían algún tipo de enfermedad, algún defecto o simplemente eran distintos. Pero la característica que prevalecía como criterio de selección era justamente la imposibilidad de defensión, la imposibilidad de defensa, la indefensión de la víctima. Incluso, bueno, sabemos que en sociedades se sacrificaban bebés, se sacrificaban jóvenes vírgenes, como repito, sin voz ni agencia. Pero era parte cultural, una parte de una cultura, para sostenerse como tal. Y esto justamente es lo que llama Girard el mecanismo del chivo expiatorio. ¿Y por qué? Porque sobre esta víctima se atribuían o se posicionaban o se le atribuían todos los males que estaban sucediendo o si estaba siendo realizado el sacrificio en forma preventiva, podían llegar a sucederse en el futuro. Se le atribuían todos los males y la función, el rol que cumplía esta víctima era justamente el del chivo expiatorio porque expiaba los males presentes o futuros de esa sociedad como grupo. Volviendo al cuento, justamente, en el Evangelio según Marcos, el accionar de los Gutre refleja exactamente ese mecanismo. Cuando sacrifican a Spinoza a la espera de que esa catástrofe, esas inundaciones, eso que estaba sucediendo y que no cesaba, llegara a su fin y se salvaran. Y esta oración está hermosamente escrita por Borges, por el narrador, pero bueno, por Borges escritor, en su texto, y me gustaría leerla de manera directa. Y acá voy a hacer una salvedad, porque bueno, el narrador de este texto es claramente un narrador heterodiegético, en el sentido de que es omnisciente parcial. Por eso podemos ver el sentir y en algún punto el pensamiento de Baltasar Espinosa, el protagonista, pero no así de los Gutre. Con los Gutre actúa como lo que es un narrador testigo. No podemos adentrarnos en lo que piensan o sienten ellos, solo vemos sus acciones desde afuera. Y ahora voy a leer esta maravilla porque funciona como metáfora y como analogía. Espinosa, ¿verdad? Haciendo referencia a Espinosa. Una noche soñó con el diluvio, lo cual no es de extrañar. Los martillazos de la fabricación del arca lo despertaron y pensó que acaso eran truenos. Bellísima, poética, lírica analogía. Cuando vemos que él habla de la construcción del arca, esto es un guiño al lector, no a los Gutre, porque los Gutre solo conocen lo que es el Evangelio según Marcos. Sabemos que el arca la construye Noé, ya sea relato o que creamos en esto, la construye Noé para salvarse del diluvio que arrasa con la humanidad entera. Y en el cuento sabemos que los Gutre utilizan la madera para construir la cruz en la que va a ser crucificado justamente Baltasar Espinosa. Por lo cual está esta analogía de construir la cruz como forma de salvarse de la misma manera que Noé se salva en el arca del diluvio. Y el diluvio haciendo referencia justamente
a las inundaciones por las que estaban pasando. Hermoso. Ahora llegamos al punto paradoxal, para mí, en esta lectura que les hablaba, justamente en Misenabim. ¿Y qué quise decir con esto? Yo encuentro el punto paradoxal desde la doble lectura, desde el mito y el evangelio. Ese instante en el que el evangelio se refleja en el cuento, pero el cuento también se refleja en el evangelio. Como un Misenabim del sacrificio. Vamos a pasarlo en limpio. Cuando Girard habla de la víctima, y como les dije antes, hace una diferencia muy marcada entre el rol de la víctima en los ritos sacrificiales de los mitos arcaicos y el rol de la víctima en el Cristo bíblico. Cuando las sociedades anteriores recurrían a esta selección colectiva de una víctima inocente, lo hacían de forma unánime y esta víctima no tenía ni voz ni agencia. Pero el Cristo bíblico, por el contrario, no fue una víctima elegida por una sociedad para mantener el orden, con independencia de que luego él es asesinado, crucificado por una parte de esa sociedad, pero no por toda. De hecho, posteriormente a él, hay muchas víctimas más que surgen a raíz de defender lo que ese cristianismo había venido a mostrar. ¿A qué voy con esto? A que el rol del Cristo bíblico cambia porque el Cristo bíblico fue una víctima voluntaria. Es Él el que eligió sacrificarse para salvar a la humanidad. No fue para restablecer o para prevenir el desorden en una sociedad puntual, como en ese momento era tal vez esta sociedad dominada por los romanos, tal vez, ¿no? Inclusive. Entonces, ¿qué hace? Este Cristo bíblico se apropia de la voz y de la decisión. Es Él quien toma la decisión de salvar a sus perseguidores, a sus victimarios, pero la toma de forma unilateral. La toma Él. Durante toda su vida se prepara justamente para ese sacrificio. Entonces, el rol del que sacrifica, que anteriormente era de juez y verdugo de toda una sociedad sobre una víctima indefensa, pasa a ser meramente el rol de un ejecutor, porque el plan ya había sido trazado 33 años antes. Jesucristo sabe que nace para morir por la humanidad. Es Él el que decide su propio sacrificio. Eso es un viraje de 180 grados, antes y después de la crucifixión. Y desde esta mirada, justamente es desde esta mirada que la repetición literal de la crucifixión por parte de los Gutre sobre Baltasar Espinosa, es lo que estaría justamente transformando este cuento en una especie de metatexto, donde sus personajes, digamos, para que no parezca confuso, esta idea del Misenabim, del sacrificio. Tenemos el cuento. Adentro del cuento tenemos los personajes que repiten de forma literal la crucifixión a la cual
los expone Spinoza leyéndoles el Evangelio según Marcos. Pero a la vez, estos personajes dentro del cuento están reescribiendo sobre ese relato bíblico simplemente el rito sacrificial de un mito arcaico. Entonces, ahí es como se ve esta estructura especular del texto. Los personajes toman agencia y lo reescriben. Y yendo un poquito más allá, o un poquito quizás más acá, si miramos a nuestro alrededor, a nuestra cotidianeidad, ¿estamos en condiciones de decir que ya no sacrificamos a los más débiles para sostener nuestro orden? Pensemos en el bullying, la humillación, pública o no, la violencia en los estadios, en los partidos de fútbol, como puntos mínimos. Hoy, 2025, estamos viendo mucho más allá de eso. Y en otros periodos de la humanidad más oscuros también se vio. Todo esto no son otras cosas que rituales sin altar. ¿Dejamos de sacrificar o lo que dejamos es la utilización de la palabra sacrificio? Bueno, muchas gracias, hasta acá llego. Muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Y antes de irme, me gustaría dejar un agradecimiento enorme a Guido Mizrazi, gracias a quien conocí el libro Veo a Satán caer como el relámpago y la teoría del mecanismo del chivo expiatorio. Guido Mizrazi es magíster en filosofía por la Universidad de París 4, Soborna, y también tiene una formación muy sólida en teología. Es un académico de primer nivel, primerísimo nivel, y tiene toda mi admiración. Por las dudas, debo mencionar que este cruce entre René Girard y su trabajo con este texto de Borges, el Evangelio según Marcos, es absolutamente una interpretación mía. En ningún momento del video, ni siquiera en este, estoy dejando en carácter implícito o explícito que Guido Mizrahi suscriba a mi análisis o siquiera a mi interpretación o a mi forma de hacer esta intertextualidad. Esto es personal. Lo único que agradezco es que me haya acercado a la lectura de Girard. Bueno, les agradezco mucho la compañía de este domingo y me gustaría saber cómo les resuena a ustedes. ¿Qué piensan de esto? ¿Conocían a Girard? ¿No lo conocían? ¿Conocían el texto de Borges? ¿No? ¿Cómo les resulta esta interpretación? Me gustaría mucho escucharlos, leerlos, me gusta mucho leerlos. Me detengo en cada comentario y respondo todos los comentarios. Y me gusta que también me interpelen. Me gusta la interpelación, me gusta el desafío, me gusta pensar un poquito más allá. Así que agradezco también todo este tipo de input que puedan traerme. O si lo vieron también desde algún otro filósofo. Yo sé que Borges es muy analizado desde filósofos más conocidos
Pero les dejo esto, este análisis y esta interpretación. Les agradezco mucho. Estaría haciendo otra acerca, no prometo cuándo, pero estaría haciendo otra acerca de Girard y otro texto de Borges, donde puede verse eh, algo un poco más profundo, que no quiero anticiparles porque sería confundir y confundir el tema de lo que tratamos hoy. Una vez más, muchas gracias a todos. Les mando un beso enorme desde Argentina. Díganme, por favor, desde dónde me escuchan, desde dónde me siguen, desde dónde me leen. Beso enorme y muchas gracias una vez más por acompañarme. Hasta pronto.